Reflexiones artísticas, filosóficas e históricas sobre las tragedias del 900. Según la Real Academia Española, una tragedia es un suceso luctuoso y lamentable que afecta a personas o a sociedades humanas. El objetivo de este trabajo es analizar la esencia patológica del hombre y el rol del artista durante las tragedias. Daremos también un par de nociones históricas sobre dos tragedias, según algunos las dos peores tragedias del siglo pasado. Nos ayudaremos de escritores y filósofos como Kierkegaard, Levi y Dostoyevsky. La Segunda Guerra Mundial, un evento para nunca olvidar. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico a escala mundial que involucró a las grandes potencias, introduciendo a millones de personas inocentes a un mundo de muerte y sufrimiento, llena de dolor y desesperación. Una guerra causada por la codicia y la soberbia del hombre, donde se demostró hasta qué límites puede llegar un ser humano para cumplir sus objetivos. Una guerra en la cual los muertos que se acumularon en las calles y los campos de batalla sentaron las bases de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Nos encontramos en la década de los 40, en la cual la Alemania nazi, liderada por el Führer Adolf Hitler, rompió de manera definitiva el Tratado de Versalles, invadiendo la Polonia y ocupando gran parte de Europa, Francia, Países Bajos, Noruega y Dinamarca. Poco a poco, la guerra que comenzó a escala continental se transformó en un evento internacional, en la cual había dos bandos. Por un lado teníamos los aliados, compuestos por el Reino Unido, la Francia, Estados Unidos y más tarde la URSS. Por el otro lado teníamos el eje, compuesto por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial. Sin embargo, el verdadero horror aún estaba por descubrirse. A pesar de la gran cantidad de muertes, tanto en civiles como en militares, sea en ciudades como en los campos de batalla, el verdadero horror fue descubierto a los fines de los 45, cuando la guerra estaba a punto de terminar. Auschwitz, los Gulag, las dos bombas atómicas. Estos tres eventos fueron los tres eventos que marcaron la historia de la humanidad y la obligaron a abrir los ojos. Auschwitz, considerado uno de los campos de concentración más grandes de la historia, construido en 1940, comenzó como un simple campo de prisioneros opositores del régimen de Adolf Hitler y más tarde se convirtió en un campo no solo para encerrar a las personas de raza impura, o sea, no ariana. Aquí perecieron aproximadamente 1.7 millones de personas, en su mayoría judíos, sean niños, mujeres, hombres y ancianos. Todas estas personas fallecieron víctimas de trabajos forzados, enfermedades, condiciones de vida extremas y violentas ejecuciones. Cuando los soviéticos la liberaron, reportaron con horror la condición en la cual se encontraban los prisioneros, delgados y muy desnutridos. Sin embargo, una indagación más profunda reveló detalles más perturbadores. Cómo se transformaban los prisioneros, cómo se les alimentaba, qué se les hacía hacer, cómo eran objetivos de frecuentes torturas, mutilaciones, ejecuciones y crueles experimentos. Estos eventos se repetían en otros de los numerosos campos de concentración que fueron construidos durante el régimen de los nazistas. Esto desató una alarma mundial que hicieron tomar justicia ante semejantes actos, por primera vez en la historia. Durante los primeros juicios contra dos mandos nazistas y fascistas se usaron los cargos de crímenes contra la humanidad y también se promovió la creación de los derechos humanos. Todo esto, sin embargo, al coste de más de 6 millones de vidas inocentes. Los Gulag, campos de concentración para prisioneros similares a los de Hitler. Sin embargo, antes se usaban normalmente como prisiones para ladrones, asesinos y estafadores. Pero con el ascenso de Stalin y el comienzo de la Gran Purga, sirvió como prisión para políticos y opositores al régimen de dicho dictador, sean inocentes o no. Afortunadamente, Stalin no creía en doctrinas similares a la de Hitler ni sometía a los prisioneros a crueles experimentos como hacía el Dr. Joseph Mengele, aunque mandaba a cualquier persona por la más mínima sospecha o razón, como llegar tarde al trabajo e incluso por conocer cualquier cosa. Entre los prisioneros hubo incluso sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa. Los prisioneros eran obligados a trabajos forzados, aunque en su mayoría murieron por el frío y el hambre en las condiciones inhumanas que habitaban. Hoy en día, la mayoría de los Gulag fueron destruidos por la nieve o el clima, aunque el recuerdo sigue vivo en la mente de los sobrevivientes. Las bombas atómicas, Little Boy y Fat Man, lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en julio y agosto de 1945. Estas introdujeron el concepto de destrucción masiva, en la gran parte se demostró en el gran progreso de la ciencia y en la otra la hábil modificación de cualquier cosa en un arma por el hombre, poniendo como ejemplo la pólvora usada por los chinos. El uso de estas dos armas causaron gran revuelo y polémica en el mundo. Muchos cuestionaron las acciones de los altos mandos de la Armada de Estados Unidos como extremas. El uso de estas armas causaron gran revuelo y polémica en el mundo, muchos cuestionando las acciones de los altos mandos de la Armada de Estados Unidos como extremas, aunque otros apoyaron diciendo que los japoneses la buscaron. Sin embargo, hay una pregunta en general. ¿Era necesario?
La respuesta es muy indefinida. Para muchos es una afirmación positiva, diciendo que así se acaba con un conflicto que podría haber reclamado miles de vidas y prolongar de más la guerra. Para otros era algo demasiado cruel. Se puede decir que una ya era suficiente. ¿Era necesario usar dos? ¿No se puede usar otro método como el uso de la diplomacia para acabar esta guerra? Lamentablemente, es no. Los japoneses en esa época, particularmente los militares, eran seguidores del código Bushido, o el código Samurai, en la cual una de las doctrinas es pelear hasta morir. Si esta guerra se continuaba, no solo tardaría más, sino que también costaría pérdidas devastadoras a ambos lados y también hubiese significado la aniquilación entera de la población de Japón. La Segunda Guerra Mundial marca un nefasto hito en la historia de la humanidad, no solo por la grotesca cantidad de bajas civiles y militares, pero especialmente debido a la calidad de estas. 11 millones, entre judíos, gitanos y otros grupos étnicos, sociales e ideológicos, fueron enviados a campos de exterminio para ser asesinados sistemáticamente, como parte de la infernal Endlösung, solución final. Símbolo lúgubre de este es Auschwitz, campo de concentración y exterminio, en el cual se radicaban industrialmente las etnias marcadas por los nazis. Aquí, las víctimas arribaban amontonadas en trenes como ganado y morían en peores condiciones que el hato. Es más, según el filósofo Adorno, siquiera se moría. Para morir es necesario primero vivir, y en Auschwitz no se vivía. Los deportados eran alienados de su humanidad y subjetividad, convertidos en muñecos, figuren. La muerte, que es aquello que le daba sentido a la vida, se les era expropiado, por lo que ésta no tenía sentido. Así el hombre se convertía en una cosa, res, y era homologado al resto de prisioneros. A este punto se daba el universo concentracionario, donde cada individuo era reemplazable, donde en vez de hablar de humanos, se hablaba de cosas. Aquí dentro caían las verdades absolutas, y todo era teñido de gris, afirmaban Primo Levi y Agamben. El gris implica que no hay blanco ni negro, ni bien ni mal. Todo se confunde y no se puede distinguir a los buenos de los malos, ni a las víctimas de sus asesinos. En esta ausencia de valores surge, paradójicamente, el mal absoluto, debido a que no existe el bien. El fenómeno anteriormente mencionado también se refleja en el arte del 900. Auschwitz conlleva un problema para el arte. El universo concentracionario encarna lo impensable, inimaginable, lo que impediría su representación. Sin embargo, es posible, mas no como representación, sino como el testimonio de esta idea irrepresentable. No se puede mostrar una imagen final, absoluta. Recordemos que las verdades absolutas habían caído. Sí, las posibles, porque el sufrimiento tiene el derecho a expresarse. Después de Auschwitz, no existen verdades eternas. Y específicamente, lo que no se puede afirmar es la simple existencia de las verdades. Por un lado se encuentran las ideas eternas, por otro se encuentra el tiempo. Ya no existe la contraposición entre lo eterno y lo temporal, ni mucho menos existe un sentido eterno en grado de iluminar lo que denominamos el mundo terrenal. Dios es la trascendencia, decía Fyodor Dostoyevsky, escritor ruso nacido en Moscú en el año 1821, cuya literatura se interesa en explorar la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual, sobre todo de la Rusia zarista. Dostoyevsky reflexionaba sobre la afirmación de Dios como trascendencia bajo el personaje de Iván en su obra Los hermanos Karamazov, hablando a propósito acerca del sufrimiento inútil, el sufrimiento al cual no se le puede atribuir ningún sentido. El escritor pone como ejemplo el sufrimiento de los niños, en relación a la idea de que, en el día del apocalipsis, las injusticias serán aplicadas. Iván devolverá el billete de ingreso para el paraíso, por el hecho de que el pensamiento de que exista una explicación para el sufrimiento inútil vuelve aún más incoherente e insensato el mismo sufrimiento. Al final de todo, la única respuesta factible es que Dios, la figura trascendental, no puede atribuir una explicación, dado que el mal y el sufrimiento, al estar dotados de una intensificada inutilidad, no pueden ser explicados. Dios no explica, Dios participa, y se convirtió en hombre para morir sobre la cruz. El discurso que se produce sobre Auschwitz tiende a focalizarse en los aspectos más cruentos de esta época también.
la ejecución, la tortura, la humillación, y por lo general se destaca que hayan muerto 1.100.000 personas aproximadamente, un número absurdamente alto y estremecedor. Pero ¿qué sucede con los sobrevivientes? ¿Dónde entran ellos en esta cifra? La respuesta podría parecer evidente: si lograron salvarse, no tienen motivos para encontrarse entre aquellos que no. Sin embargo, es esencial reconocer que tras sus experiencias se vieron atrapados en una suerte de media vida. En otras palabras, han tenido que cargar con la culpa de estar vivos cuando han visto miles de personas correr una suerte distinta, y en consecuencia han adquirido una suerte de frialdad intrínseca. Es decir, han logrado distanciarse de la realidad lo suficiente para poder sobrellevar sus dolores y permanecen como espectadores en cierto sentido, como lo define Theodor Adorno. Es posible entonces efectuar un paralelismo con la filosofía de Søren Kierkegaard, quien define los 3 estadios de la vida: el estético, el ético y el religioso. El primero, el del esteta, supone una vida contemplativa, ilusoria y al borde de la melancolía perpetua. Dicha fragilidad provoca el entrar en juego de la razón crítica de Adorno, la cual logra interpretar los hechos en relación con las alternativas que no se materializaron, para que el individuo pueda dejar atrás la contemplación y participe en su vida de modo activo y consciente. El filósofo danés, padre del existencialismo, por otra parte, define la relación del yo con el universo como una serie de elecciones, que le provocan una angustia ontológica, y el alejamiento de la realidad, el no querer ser uno mismo, desencadena una profunda desesperación. De modo que, quien carga con la culpa del sobreviviente se posiciona en un limbo entre lo palpable, lo físico y la desolación. Su solución yace en la teología, pero es plausible que encuentren la fe tras haber sido abandonados a su merced por su Dios, tras vivir atrocidades inconmensurables. En un mundo donde el sentido de la vida permanece como misterio y donde Dios se rehúsa a responder a los interrogantes de sus devotos, se mantiene como única posibilidad la búsqueda. Es decir, el indagar sobre el significado mismo de la existencia, aún siendo consciente del hecho que este accionario es completamente inútil e insignificante, puesto que jamás se podrá desvelar una definición absoluta. Se ingresa entonces en el vórtice del nihilismo, la negación de todo principio o valor moral, ético, religioso en relación con el sentido de vivir y la intrascendencia de nuestra vida en el contexto de la vastedad del universo. El mismo Kierkegaard afirma: si Dios me diera a elegir entre el sentido y la búsqueda del sentido, elegiría la búsqueda del sentido. Pochi sono i sopravviventi di una delle più grandi tragedie del Novecento, come lo fu la Shoah. Questo ha generato che coloro i quali hanno avuto la fortuna o sfortuna di sopravvivere decidano di raccontare e testimoniare la storia e affrontarlo in diversi modi. Uno degli grandi scrittori che hanno potuto salvarsi è Primo Levi, scrittore italiano che, dopo vari anni, ha deciso di raccontare la sua storia in libri come Se questo è un uomo, La tregua e I sommersi e i salvati. In questi libri Levi descrive il modo di funzionare dei campi di concentramento e le diverse strategie necessarie per la sopravvivenza alla grande tragedia. Allo stesso tempo mostra le atrocità che i nazi hanno fatto durante il mandato di Adolf Hitler. Grazie a persone come lui e che noi, tutte quelle persone che abbiamo avuto la fortuna di non essere vittime della violenza caratteristica del periodo, possiamo sapere e informarci sulla verità. Questo ci aiuta a non fare gli stessi errori. Tanto Se questo è un uomo, come La tregua, descrivono la vita durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono testimonianze delle esperienze dello scrittore e ci mostra fino a quali punti l'uomo è capace di umiliarsi con il fine di sopravvivere. Entrambi i libri cominciarono ad essere scritti da Levi nel lager per non soccombere alla morte già certa. Se questo è un uomo inaugura la trilogia che Levi dedicò ai campi di sterminio nazi. Un relato non di una persona che chiede aiuto, ma che ti crea una sensazione mai provata prima, una sensazione nella gola, la volontà di gridare e aiutare le vittime. Dall'altra parte, La tregua racconta il viaggio di ricordo al popolo natale, dopo essere salvati dagli americani. Questo libro è l'Odissea del Novecento, un viaggio per l'Europa dell'Est, con il semplice fine di ritornare a casa. Si può leggere la volontà di vita, di arrivare, di sopravvivere, la volontà di ridere di nuovo e di poter celebrare il fatto di essere ancora vivi, anche se con una tragedia alle spalle ancora si vuole celebrare la vita. I sommersi salvati rispondono alla necessità di non dimenticare i successi e la Shoah, per far vero e per aver scritto la verità, per poter distruggere quelle teorie che dicevano che i campi di concentramento furono un'esagerazione degli ebrei e che i regimi totalitari non furono così crudeli, inumani e atroci come se li ricordava. Per riportare alla memoria i successi, Levi non riporta le sue storie dentro e fuori del campo, ma fa un'analisi della memoria con le vittime e i colpevoli.
Allo stesso tempo indaga sulle questioni essenziali: la libertà, la vergogna, la responsabilità, la complicità, il compromesso e la dimenticanza. È un allegato a favore della pietà come categoria basica dell'etica umana. Primo Levi, come tanti altri scrittori, avevano e ancora hanno il compito più difficile: farci ricordare una tragedia in una epoca dove tutto è effimero e non ha durata, dove nessuno vuole ricordare e ricreare le tragedie, ma vogliono soltanto i momenti felici. Primo Levi, con gli altri salvati, suona la nostra connessione con la realtà, con il lato più scuro e terribile dell'uomo, che deve essere ricordato costantemente per non permettere quella situazione di nuovo. Con tutto questo, Primo Levi ci dimostra che l'arte dopo le tragedie hanno un altro compito, non soltanto quello di piacere, ma anche il compito di denunciare l'ingiustizia e di mostrare la vera condizione umana. Marcel Proust e la ricerca del tempo perduto. Già il titolo indica al lettore qual è il nucleo dell'opera, la ricerca di un tempo perduto. Che sia un tempo interiore o un tempo esteriore non interessa, perché è un tempo che si è ormai perduto, in passato. La memoria ci dà la possibilità di rivivere momenti passati che associamo a determinate sensazioni, ma per Proust il recupero del passato non è sempre possibile. Allora distingue due diverse memorie, quella volontaria e quella spontanea. La volontaria richiama la nostra intelligenza, sono tutti dati del passato in termini logici. Invece la memoria spontanea o l'epifania è quella che sollecita dà una sensazione e ci rituffa nel passato, che permette di sentire con contemporaneità quel passato. La grandezza dell'arte consiste nel ritrovare, nel riafferrare, nel farci conoscere quella realtà da cui viviamo lontani, da cui ci allontaniamo sempre più e più via acquista il maggior spessore della nostra coscienza. È quella realtà che noi rischieremmo di far morire, senza nemmeno averla conosciuta, e che è nella nostra vita. Quella vera vita, scoperta, e quella davvero vissuta, è l'arte. L'artista è quell'uomo che da giovane aveva scoperto occasionalmente che il tempo passato non era per lui perduto. Per la sua anima, il reale era divenuto figurazione di valori ideali, eterni, segno di verità, che si trovano a grande distanza e che da esso potevano differire. Il raggiungere e partecipare dell'eternità era unicamente connesso allo spirito. Ciò fuori dell'azione dello spirito rimaneva limitato alla materia e secondo Proust non poteva rispondere alla verità, perché non era parte nemmeno dell'eternità. La verità, come la vita, dura eternamente e sta in una dimensione diversa dalle altre. Solo l'artista ha la possibilità di conoscere il segreto della vita, già che è l'unico in grado di sperimentarlo mediante l'arte. Per Proust, la resurrezione del passato si compie attraverso la letteratura, che fissa la realtà transitoria, rende possesso stabile dell'epifania momentanea. E come lui diceva, l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. En los campos de concentración, la esperanza era la nada misma, y en Beckett lo reencontramos. De hecho, en su mundo no existe nada de humano. Sin embargo, de su obra emerge una necesidad de esperanza profunda, la cual nace de aquellos que carecen de ella. Se posiciona de este modo como una respuesta a la esperanza de la nada. ¿Pero qué es la nada? No es posible describirla, porque al hacerlo abandonaría su estado de nada. De hecho, Beckett no afirma que no haya nada, ni mucho menos la dimensión del absurdo. Porque si lo dijese, si lo afirmase, lo insensato se transformaría en sensato. Tampoco Kafka, representante de la condición permanente de la frustración humana y del absurdo, confirma el sinsentido. En la Metamorfosis, de hecho, Gregorio Samsa, el protagonista, no se cuestiona su condición, sino que la acepta por más ilógica que parezca. El sinsentido tiene un peso aún mayor al transformarse en ordinario. Se apodera de la existencia y se convierte en la única realidad viable. En su reacción no encontramos sorpresa, ni mucho menos indignación, solamente aceptación de su destino y de la absurdidad mundana. Después de la Shoah, el mundo se hunde en una indescriptible insensatez, capaz de ser sentida, pero incapaz de ser definida.
Sin embargo, al no ser absoluta, lleva consigo una última necesidad de esperanza, que sobrepasa el límite de la tragedia para despertar así la necesidad de sentido en un mundo sin. La morte di Dio nel Novecento, un secolo ateo. L'ateismo nel XX secolo ha trovato riconoscimento in una grande e più ampia varietà di altre filosofie della tradizione occidentale. Nel mondo islamico si sono verificati movimenti laici e anticlericali. Lo storico Geoffrey Blainey ha scritto che nel corso del XX secolo gli atei nella società occidentale sono diventati socialmente più attivi e anche, in certi casi, militanti politici, facendo spesso affidamento per promuovere le loro tesi essenzialmente sugli argomenti utilizzati da numerosi cristiani radicali, almeno a partire dal XVIII secolo. Hanno così rifiutato l'idea di un Dio interventista, dicendo che il cristianesimo ha promosso lungo tutto il corso della sua storia soltanto la guerra e la violenza. Si aquellas crueles personas hubiesen pensado en el significado tan delicado y fuerte de la vida, para los seres humanos a quienes les ardía el corazón por poder tener la oportunidad de conocer todo aquello que el mundo tiene oculto en lo más profundo de la creación de Dios, no estaríamos frente a semejante dilema. Auschwitz y la era del nazismo tocó los corazones de muchísimas personas, entre ellos de grandes artistas. Muchos cayeron en el error y otros lo negaron. ¿Y qué es lo que los apabullaba? Es de la dificultad de la que huyen. Para Adorno, solamente los grandes del arte moderna, como Beckett, Kafka, Celan, Baudelaire, Klee, Schönberg. La dificultad de la que hablo es la acción de permanecer en el umbral, como hizo el magnífico Baudelaire, quien escribía sin pretender estar a la moda y no avergonzarse de sus asombrosas obras maestras que se dedicaban a inspirar al lector sobre lo cotidiano, caduco y contingente. La belleza, lo absoluto y lo eterno no se encontraba dentro del vocabulario aristocrático de este. Adorno nos comparte su opinión sobre las creencias del poeta francés, afirmando que la moda es todo aquello por lo que nos dejamos rodear, abrazar e inspirar. Sin embargo, algunos prefieren callar, lo cual no es fácil, es más, es difícil. Para una persona, hoy en día, es imposible ocultar aquello por lo que lucha, trabaja y ama. Pero como ya dije, muchos aceptan la verdad como se presenta, la verdad más fuerte, la verdad objetiva. Dirán que es lavarse las manos, pero aún así, el silencio y la sombra es el lugar donde yacen y yacerán. Alla base delle nostre riflessioni giace il concetto del male e del bene. Per Socrate il male è generato dall'ignoranza, egli infatti aveva piena fiducia nella ragione. Eppure le stragi non sono fatte per ignoranza, ma per volontà. Quindi l'uomo è cattivo? Per Seneca l'uomo è buono, ma è indotto al male dalle circostanze esterne, anche quelle positive che possono portare alla distorsione delle buone inclinazioni. Gli uomini sono creature deboli, ignare, vittime di continue, tenaci, invincibili illusioni dovute agli impulsi irrazionali da cui si lasciano dominare. Esiste una sola via verso la salvezza, la ragione. Dal punto di vista scientifico si è ipotizzato che l'aggressività dell'uomo sia rintracciabile nella personalità degli scimpanzé Panthroglodites. Invece si è assimilato il comportamento del bonobo Paniscus all'origine della socialità e dell'empatia che ci contraddistingue. Dal punto di vista sociale, alle radici di guerre e conflitti c'è spesso l'identificazione di un gruppo, la famiglia o un'etnia, che ci porta a disumanizzare chi non appartiene al proprio. È evidente che, come afferma Hegel, abbiamo imparato dalla storia che non abbiamo mai imparato nulla.